conferencia magistral Condiciones favorables para aprender en la escuela, a cargo de la doctora Alejandra Vidal de la Universidad del Valle, CISALVA. Una breve reseña del acumulado de la doctora Alejandra Vidal Arango. Licenciada y magíster en Educación con orientación a la investigación y promoción de la convivencia y el desarrollo social. Experiencia de más de 15 años en diseño, coordinación de proyectos y estrategias pedagógicas en las escuelas mediante procesos de formación y construcción de formadores. Experiencia de diseño, coordinación y evaluación de proyectos sociales que propenden por la convivencia pacífica. Área de resolución de conflictos interpersonales, prevención de violencia interpersonal y promoción de convivencia familiar, escolar y comunitaria. De su experiencia profesional se destaca su participación en los siguientes proyectos: construcción de una cultura de ciudadanía, ciencia y tecnología con las instituciones educativas del Departamento del Valle. Estrategia CONVI para la prevención y la promoción del buen trato y la prevención de las violencias contra las niñas, niños, mujeres en Tumaco. Evaluación de una estrategia pedagógica para la prevención de la intimidación escolar, comillas, bullying, cierro comillas, entre otros. Ha realizado varias publicaciones relacionadas con la violencia entre jóvenes en entornos escolares, entre ellas, coautora del libro Creando condiciones para la convivencia escolar. Actualmente coordina la línea de convivencia y ciudadanía del marco Proyecto Construcción de una cultura de ciencia, tecnología e innovación con comunidad educativa del Departamento del Valle del Cauca. Doctora Alejandra Vidal, igualmente de una vez para el padre Leonel, y para efectos organizacionales del evento, a tener en cuenta. Al enseñar esta cartulina, significa que le quedan 20 minutos. Al enseñar esta amarilla, ¿sí?, le quedan 10 minutos. Y al enseñar la roja, se finit. ¿De acuerdo? Bienvenida, doctora Alejandra. Bueno, la presentación está en el marco del proyecto de construcción de una cultura de ciencia, tecnología e innovación y parte de una pregunta que es cómo construir condiciones para el desarrollo de la convivencia y la cultura de paz en el ámbito escolar. Nos paramos allí en dos o tres, digamos tres premisas: convivencia, cultura de paz y ambientes de aprendizaje. Estamos de acuerdo con Edgar Morán y con Maturana que la convivencia es como ese tipo de relaciones que se establecen basadas en el respeto, en la valoración de la diferencia, no solamente en la aceptación, sino que a partir de esa diferencia construimos y nos aportamos, en la solidaridad, en la realización de los derechos humanos y que finalmente posibilitan el desarrollo de las habilidades y los valores para vivir con los otros que son diferentes a mí. Y por cultura de paz, de acuerdo, digamos, con Galtung y con la UNESCO, pensamos que es el despliegue de la vida en medio de condiciones que son adversas, ¿sí? O sea, no vivimos en el paraíso, menos en Colombia, no estamos en el país más civilizado del mundo. Hacemos convivencia en medio de la diferencia y eso significa en medio del conflicto, pero también tratamos de hacer convivencia para superar todos los problemas que aquejan y que afectan el desarrollo integral, tanto de nosotros como seres humanos, como de los niños y las niñas con las que trabajamos. Tiene que ver en nuestro país con la violencia política, tiene que ver con la violencia familiar, tiene que ver con problemas y factores de riesgo como consumo de sustancias psicoactivas, como pensar que mi proyecto de vida puede ser la prostitución o puede ser el líder de la banda, el sicario de la banda, porque son las formas en las que muchas personas también resuelven sus necesidades básicas. Y cuando hablamos de ambientes de aprendizaje,
Cuando llegué a Ana Milena estaba hablando como de dos perspectivas. Nosotros estamos parados desde la perspectiva que un ambiente de aprendizaje está mediado por un espacio físico y temporal, temporoespacial, donde suceden relaciones interpersonales y que efectivamente si nos ubicamos en un ambiente de aprendizaje en la escuela, hay dos grandes espacios. La gestión de la escuela como tal, como la institución, y tiene mucho que ver con la gestión de los directivos, y la gestión en el aula. Y allí tiene que ver con la gestión que hacen los docentes, cómo me relaciono con los estudiantes, cómo creo condiciones para que esas relaciones entre los estudiantes se den en el marco de los derechos, cómo hacemos para que el desarrollo de las asignaturas me permitan la realización del derecho, más allá de la disertación, de la reflexión teórica, cómo trascendemos a la práctica. Entonces hablamos de ambientes de aprendizaje como es un lugar físico. Efectivamente, si yo tengo un salón hacinado, tengo más complicaciones para que ese ambiente sea democrático, porque estamos peleando por un espacio, porque el ruido nos molesta o nos interfiere mucho más, ¿cierto? Pero también tiene que ver con las relaciones. A veces uno dice, no, es imposible en ese espacio tan pequeño establecer unas relaciones democráticas o participativas. Digamos que un proceso organizativo nos llevaría a poder establecer esas relaciones en medio de la adversidad de ese espacio físico que muchos lo viven. O sea, muchos de ustedes se encuentran con espacios que no son los más adecuados. Salones muy calurosos, poco ventilados, asientos que no son los propicios, digamos, para uno estar ahí todo el día. Espacios reducidos, ruido entre el resto de los salones, el propio ruido. ¿Cómo hacemos para participar todos? Para que todos tengamos un lugar allí. Entonces el ambiente de aprendizaje aparece como un reto que construye día a día la escuela. Lo construyo como institución y sería una maravilla si todos caminamos, digamos, con objetivos comunes, si tenemos al respecto puntos en común con las directivas y con las familias también, porque efectivamente, como ustedes lo decían ahora, pues el mundo de la familia me afecta. O si me pienso ese ambiente de aprendizaje, ¿qué hacer si mi escuela está ubicada en una zona de alto riesgo para el desarrollo de los niños y las niñas? O qué hacer para que las relaciones entre los docentes y las directivas sean también democráticas o sean basadas en el respeto, y desde ese punto de vista también enseñemos o demos ejemplo para una construcción de paz, para resolver los conflictos de una manera adecuada, o por lo menos empezando a no usar la violencia como mecanismo para resolver mi necesidad y mi conflicto. Desde ese punto de vista, encontramos que hay una asociación o un engranaje entre convivencia, cultura de paz y ambientes de aprendizaje. También estamos entonces de acuerdo con que un ambiente de aprendizaje que fortalece la convivencia escolar beneficia el ejercicio de los derechos humanos y se caracteriza por ser democrático. No podríamos hablar de una realización de derechos en el aula o de una construcción de paz y de convivencia si el derecho es simplemente, pues todos los niños saben ya cuáles son los derechos. Información sobre los derechos tenemos, pero no tenemos espacio para opinar en el salón de clase, no tenemos espacio para proponer soluciones a los problemas que aqueja a la escuela. Entonces allí no empieza, y no solamente para proponer, sino para hacer y asumir compromisos. Y viene una discusión que es bien grande. Los adultos, ustedes, las familias, todo el mundo se queja, no, es que a los niños y a las niñas o a los adolescentes ya no se les puede decir nada, porque como tienen derechos, efectivamente tener un derecho me implica un deber, ¿sí? No es como la realización o la anomia cultural, no es decir yo hago lo que se me da la gana,
no es desvirtuar una figura que hace una como coordinación a la democracia y a la normatividad del salón o de la gestión escolar, de la institución educativa como tal. Si pensamos que la convivencia es esa realización de esos valores, ese espacio y esa comprensión del diferente, efectivamente tienen que haber unos mínimos acuerdos. El docente, los directivos deben, digamos, como velar por hacer esos acuerdos, pero no quedarnos en el puro sentido del castigo. Tiene una mala nota, una mala calificación, perdió. Porque la realización del derecho a aprender significa que me voy a equivocar y que todos los días todos nos equivocamos. O sea, siendo niños, siendo adultos, todavía tenemos muchas cosas por aprender. Y aprendemos cuando tenemos la oportunidad de pensar, si esto no lo hice de la manera adecuada, si no me dio el resultado esperado, ¿de qué otra forma lo voy a hacer? Y ahí llega, digamos, todo ese ejercicio y esa labor docente, que es pensarme qué hacemos para que los niños, las niñas o incluso las familias con las que nos relacionamos empiecen a avanzar en esos aprendizajes. De la misma manera que yo tengo que pensar cómo van a apropiar el algoritmo de la multiplicación, ¿cierto? Si les digo que 2 por 2 y los pongo a repetir, eso seguramente va a quedar descontextualizado en la vida diaria. Pero si empiezo a hacer un trabajo para que ellos entiendan la lógica de dónde viene la operación, de por qué llega el algoritmo, de cuándo utilizo esa operación, voy a aplicarlo en mi vida diaria, puedo salir a la tienda y hacer compras y no me van a tumbar. Eso sucede exactamente con la convivencia. ¿Cómo voy a aprender a negociar con el otro la diferencia y a construir a partir de la diferencia? ¿Cómo vamos a pensar en el salón de clase, no ustedes solos, sino con los estudiantes, cómo nos organizamos para que las clases en medio de esta tragedia sean más adecuadas? ¿Cómo hacemos para que todos nos miremos, para que todos nos escuchemos, para que cada uno asuma un compromiso? ¿Sí? No es como, ay, todo me lo dejaron a mí. A veces uno siente, yo soy profesora igual que ustedes, y a veces uno siente como, bueno, la norma, todo es toda la responsabilidad o la corresponsabilidad en la escuela, y cada vez como que me piden más y me exige más la calidad de la educación, pero además me exige más de mí como persona. Y relacionarme con el otro, por supuesto, siempre me va a exigir más como persona. No me sirve simplemente mis conocimientos en el área que imparto. Entonces se trata de buscar cómo construir esos espacios en el aula y cómo ir avanzando. Bueno, yo siempre utilizo esta imagen porque me gusta mucho. La idea de Einstein de que la locura real es pensar que voy a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y cambiar es algo que nos cuesta mucho trabajo. Cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras prácticas, cambiar nuestro sistema de creencias, cambiar la idea de que el derecho es más allá que exigir y pedir, que si yo pido y exijo un derecho, el otro tiene el mismo derecho que yo, aunque piense diferente, aunque le guste diferente, aunque se proponga diferente, aunque hable diferente. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo construir? Parte de una pregunta. ¿Cuáles son las metas que queremos alcanzar? No solamente las que propone el ministerio, ¿sí? Probablemente son muy altas. ¿En cuáles queremos empezar a avanzar? ¿Cuáles son esas metas que vamos a construir? ¿Qué de lo que estamos haciendo nos permite realmente llegar a construir esas metas, a alcanzar esas metas? Entonces eso que estoy haciendo, que me lleva por ese camino, pues lo seguiré haciendo. ¿Y qué otras cosas debo seguir haciendo? Siempre que vamos a pensar en la innovación, si nos llega una nueva norma, la pregunta es, ¿qué es lo diferente que tengo que hacer ahora? Y
Y hablo de lo diferente a ustedes como docentes en el sentido en que ustedes lideran ese espacio de clase, lideran la escuela como tal, ¿cierto? Quienes ejercen el rol de directivos, coordinadores, rectores. Entonces aquí hay unas acciones de una gestión directiva, un estilo docente que efectivamente me pide cada vez más cambios. Hace 20 años a ustedes les llegaban niños con normas más o menos parecidas a las que se viven en la escuela, ahora no. En la escuela esperamos que haya una norma y unos mínimos acuerdos, pero resulta que la gente viene con otras prácticas y otros acuerdos. Entonces tengo que pensar, ¿qué voy a hacer para que esto se empiece a dar? ¿Cómo voy a hablar con las familias que traen unas prácticas muy diferentes por múltiples circunstancias? Así como nosotros llegamos con prácticas muy diferentes por múltiples circunstancias, positivas, negativas, contrarias, adversas. Y efectivamente, cómo ir pensando en esa transformación de ese ambiente escolar, tanto en lo físico como en lo relacional. Ahí hay acciones de todo tipo. Nosotros, digamos, desde el proyecto, desde el ejercicio del trabajo en la escuela, desde esa asesoría en la formación de la pedagogía, apostamos a que los ambientes de aprendizaje democrático tienen como 4 ejes grandes, o 4 principios, o 4 derroteros que uno no podría dejar por aparte. ¿Ustedes tienen relaciones de convivencia en sus hogares? Si se suben al bus, ¿sienten que con la persona que se suben al bus conviven? ¿Conviven? Sí, no. ¿Cierto? Se comparte un espacio. Pero, ¿por qué hablo en la escuela que me llegan 30 niños a mi salón de clase de convivencia? La cotidianidad, la interacción, lo cotidiano, el tiempo que permanezco juntos, ¿qué hace que yo desee tener buenas relaciones con estas personas que de manera frecuente comparto cierto espacio del día? El profe dice, para los que no escuchan allá atrás, que el interés por el otro, de que vaya aprendiendo, de que vaya desarrollándose. Todo eso que ustedes dicen, nosotros lo resumimos en un término al que llamamos afecto. Hay una necesidad. ¿Cuál es la primera necesidad de un ser humano cuando nace o el primer derecho? Nos dicen que una familia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que significa la familia para alguien? El afecto. Todos necesitamos del amor para completarnos, para poder desear o mantener ese interés por el otro estas 6 horas del día. Entonces creemos que construir espacios de aprendizaje democráticos necesariamente necesita o requiere hacer un trabajo para fortalecer los vínculos y los lazos afectivos entre los estudiantes. ¿Cuándo yo quiero resolver el conflicto con otro? ¿Cuándo tengo qué? Cuando tengo un afecto por él. Cuando no tengo ningún afecto por él, profe. ¿Y por qué te duele que esté triste contigo? Hay afecto, ¿cierto? Hay un interés por el otro. Para eso nosotros pensamos que parte de las estrategias tienen que ver con el trabajo en equipo pensado desde los principios del aprendizaje cooperativo. No para competir, sino para cooperar, no para hacer un concurso de cuáles son el mejor grupo de este salón que resolvió el problema. No, allí le daríamos espacio a todos a contar cómo resolvieron el problema. Y si no lo resolvieron, ¿qué les impidió resolverlo? Porque se trata de aprender del error, que es otro principio. Pero en medio de esos dos está la participación. Todos tenemos un lugar. Nosotros tenemos en nuestra Constitución
escrito, y además apelamos a eso, a no ser discriminados, a ser incluidos. Cuando hablo de inclusión no hablo simplemente de personas con situación o necesidades educativas especiales o en situación de discapacidad. Estoy hablando de ese que es diferente. Diferente porque cree en otra religión que no es la que yo creo. Diferente porque le gusta una música que a mí no me gusta. Diferente porque tiene un estilo de arreglarse físicamente que es diferente al mío o al de la mayoría. Diferente porque le gusta, tiene una orientación sexual diferente a la que nació con su cuerpo físico, a la que en teoría debería ser. ¿Sí? Diferente porque políticamente tiene otra corriente diferente a la mía, es conservador y yo soy ultraliberal. El salón está lleno de eso, la vida está llena de esas, sus parejas, sus hijos, sus nietos. Nadie es igual. En lo que somos iguales es que somos diferentes, que tenemos derechos, y entonces ahí hay que trabajar la participación. La participación no amarrada a si el estudiante se comporta o no se comporta de la manera adecuada. Porque allí yo ya le estoy negando el derecho al desarrollo. El derecho a ser alguien, el derecho a creer que puede construir en lugar de destruir. Yo no, por ejemplo, no abogamos por una medida tajante, no porque piense en el libertinaje o haya una mirada simplista de la norma. Abogamos porque estamos trabajando con seres en procesos de desarrollo y porque además entendemos que el ser humano se desarrolla todos los días y todos los días tiene la posibilidad de aprender. Y el último, pues muy relacionado con esto que estoy diciendo, es esa equidad para la realización del derecho. ¿Qué derechos se realizan en la escuela? El derecho a la educación de manera general, sí. El derecho al juego, el derecho a la inclusión, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que nos cuesta bastante, y el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Y que efectivamente es un reto para nosotros como adultos, y cuando ellos sean adultos, pues será un reto con sus hijos, como que hace parte del ejercicio mismo de la vida, ¿cierto? El otro que me complementa. ¿Por qué me complementa? Porque tiene otros valores y otras habilidades que yo no tengo. No porque es mi media naranja y es igualito a mí. Si fuera mi media naranja no me complementaría porque no me aporta nada diferente. Es justamente porque me trae la diferencia, es justamente porque es mi reto. Y lo que nos hace aprender es el reto. Entonces, ¿cómo crear esos ambientes de aprendizaje y hacer que todos sintamos un reto cuando llegamos a la escuela? Devuélvela un momentico, perdón. En esta realización de los derechos aparece, les quiero decir que para mí no aparece como la ley. Creo que cuando decidí ser profesora, una de las tareas para mí era reivindicar el lugar del niño y ese lugar de aprender, y aparece entonces la sanción reparadora. Si yo voy a resolver un conflicto y quiero que de verdad esta relación mejore, no puede ser con pañitos de agua tibia ni con una indemnización. Si un compañero me difamó o una compañera me difamó, ¿cómo se va a resolver mi dignidad? ¿Escribiéndome una cartelera y escribiendo un tratado sobre el respeto? No. ¿Que la saquen de la escuela 2 días? ¿Que sea expulsada 2 días? ¿Suspendida? No. De la misma manera que públicamente fui y dije una mentira, públicamente retráctese sobre la mentira que ha dicho. ¿Eso es escarnio público? No, porque usted fue y dijo de manera pública cosas que no tenía que decir. Si yo saco una noticia falsa en los medios de comunicación, tengo que retractarme, ¿cierto? A que lo ponen chiquitico. Pero como nosotros por fortuna no somos los medios y no establecemos relaciones desde el dinero y desde el mundo comercial,
sino desde el desarrollo integral, pues nosotros sí podemos hacer otro tipo de cosas. Me voy a lo más sencillo y así sucesivamente. Si me hiciste tropezar y me caí y me raspé, ¿cuál es la solución? Ayúdeme a parar, traiga las cosas del botiquín con la que me voy a curar mi raspada o mi peladura, ayúdeme a recoger los objetos que se me cayeron. Eso es. No necesito regañar al niño, grosero, claro, usted por desatento siempre. Se quedó regañado, no corrigió nada, no se hizo consciente de que hay un otro. Aprendí, no sé, a lo mejor aprendí a tenerle miedo o rabia al adulto que me está llamando la atención, pero no entendí qué era lo que tenía que mejorar. Ahora sí. Listo. Yo ya he resumido como todo esto, quiero poner como todos los actores que intervienen en la escuela, ¿cierto? Y en esta creación de estos ambientes. Aquí aparece un reto para ustedes que lo mencioné de manera tangencial ahora y es cómo hablar con las familias. Ana Milena decía ahora, nos llegan niños maltratados. Entonces uno cita a la familia a darle no sé cuántas orientaciones sobre cómo educar, pero resulta que yo no puedo dar lo que no tengo. Cuando yo pienso en las escuelas de familia, yo pienso, ¿es necesario hablar de las pautas de crianza o es necesario que ellos tengan la oportunidad de mirarse como seres humanos y mirar cuáles de sus fortalezas y debilidades o cuáles de sus debilidades empiezan a trabajar? Es lo mismo aquí, ustedes como escuela. Que yo llegue a una escuela o una institución educativa y es caótica y tiene 10.000 cosas por mejorar. Vea, no nos digamos mentiras, nadie va a mejorar las 10.000 cosas de la noche a la mañana y menos de una. Arranquemos paso a paso. De la misma manera que el estudiante no salta de no leer al día siguiente leer de corrido y de manera comprensiva, pues eso mismo pasa con cualquier espacio. Si vamos a hacer transformaciones, no pongamos que vamos a transformar el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, todo de la escuela. Porque efectivamente cuando empecemos a intentar eso, el caos va a ser tan grande que yo me echo para atrás. Eso es demasiado complejo. Escojo un pedacito. ¿A alguien le parece chistoso si yo de 10 veces que grite al día, dejo de gritar 3? Como que no, pero sí. Si mi forma de llamar la atención a los estudiantes es el grito, y grito 10 veces al día, la meta de por lo menos 3 veces, gritar 3 veces menos, a la gente le puede parecer irrisorio. Pero eso es lo real, porque somos seres humanos. Nosotros entonces hacemos un proceso de la pregunta, definir las metas, definir a dónde queremos llegar, hacer una caracterización, qué de lo que estamos haciendo nos sirve y cómo se están dando esas prácticas. Si uno lee la ley 1620, pues le dice que la caracterización utiliza el método científico o encuestas. Si no podemos hacer encuestas, todos podemos hacer una caracterización con los docentes en el salón. No pensemos que esto es solo. Si ustedes le preguntan a los estudiantes cuáles son los problemas en las relaciones interpersonales en el salón, tienen un listado en todos los salones y ellos no van a decir mentiras, ¿sí? Entonces, como que no es una tarea que ustedes tengan que hacer solos, es una tarea con todos. También le puedo preguntar a un grupo de padres sobre lo mismo. Miro entonces qué cosas debo empezar a hacer diferentes para alcanzar esas metas y eso, cómo lo voy a aterrizar en mis mecanismos o en mis estrategias pedagógicas. Llámese estilo docente, llámese didáctica, llámese ambiente del salón. Puede ser que empecemos por pintar y establezcamos unos acuerdos de convivencia. Está el manual de convivencia que todos sabemos que hay que ajustar, ustedes a lo mejor ya lo tienen ajustado de acuerdo a la ley, pero vivir ese manual de convivencia ajustado a la ley es el reto.
¿Cómo entonces lo empiezo a ajustar en chiquito en el salón de acuerdo al nivel de los grupos? No serán las mismas normas que establezcan los niños de transición a segundo que las que establezcan los de tercero a quinto y así sucesivamente. Y debo pensar en buscar con ellos, hacerle un seguimiento a eso. ¿Qué de esas normas que pusimos estamos cumpliendo? ¿Por qué las estamos cumpliendo? ¿Cuáles no estamos cumpliendo? ¿Por qué no las estamos cumpliendo? ¿Y qué podemos hacer en conjunto para cumplirlas? Nosotros tenemos, digamos, algunas estrategias que promovemos muchas más, pero las que han sido apropiadas, digamos, como a lo largo del proceso, que han sido exitosas para los docentes, ha sido Devuelva la Película, Tren de Emociones, Ideal, círculos de diálogo o asamblea de aula, recreando los recreos y las campañas de comunicación alternativas realizadas por los estudiantes, que parten de lo mismo, de un diagnóstico. ¿Cuánto me queda? Me quedan 9 minutos. Díganme cuál de esas quieren. Devuélvete. Devuelva la Película es una estrategia de comunicación. Tren de Emociones es una estrategia para manejar las emociones, para aprender digamos, a manejar las emociones. Ideal es una estrategia para ejercer el rol de mediador que le otorga la ley 1620 y el decreto 1860 en el artículo, no me acuerdo. La campaña de comunicación es para gestionar, digamos, como la participación de los estudiantes involucrándose en las acciones de la escuela. Recreando los recreos es una estrategia para disminuir la agresión en el recreo, para fortalecer vínculos y para hacer algo que la profe mencionaba por allá, para ser felices, ellos y ustedes en el recreo. Y los círculos y asamblea de diálogos o asambleas de aula, pues es para planear con los estudiantes, hacer seguimiento a los acuerdos, mirar las planeaciones y hacer una gestión, digamos, como compartida del aula. ¿Cuál de esas quieren que les explique? Tren de emociones, levanten la mano, ¿quién dijo tren de emociones? 1, 2, 3, 4. ¿Quién dijo? Alguien dijo la primera, pero no sé si Devuelva la Película o asamblea. Devuelva la Película. Listo, pasemos a Devuelva la Película. Aquí está. Devuelva la Película es una estrategia utilizada. La profe nos tiene una tarjetica aquí, Devuelva la Película. No, yo le puedo dar la palabra a ella, que ella se las cuente. Es que ella lo hace mejor que nosotros, además porque ella articuló 2 estrategias. Buenos días. Precisamente la experiencia que voy a presentar hoy es la segunda fase de la implementación de la estrategia Devuelva la Película. Devuelva la Película consiste en que los estudiantes, por medio de una asamblea de aula, establecen los pactos que se van a dar dentro del salón de clases. Luego escogen quién va a ser el estudiante que va a controlar esas normas de convivencia. Cuando escogen quién va a ser el estudiante que va a controlar las normas de convivencia en el salón por medio de la elección popular, yo les digo a ellos, vamos a hacer la elección popular de quién va a ser el que va a moderar hoy. Entonces el niño es elegido por los compañeros y él tiene esta tarjetica. Cuando un compañero incumple la norma, entonces el moderador se acerca y le dice, oye, devuelve la película. Cuando le dice, oye, devuelve la película, es como decirle, no lo estás haciendo bien, ¿ya? Entonces el compañero dice, teníamos un acuerdo, íbamos a hacer silencio, no íbamos a arrojar papeles al suelo, nos íbamos a comportar bien, no íbamos a hacer bullying. Entonces cuando el moderador está pendiente si el compañero corrige su acción, cuando él ve que el compañero corrigió, entonces se acerca y le dice, lo estás haciendo bien, devolviste la película. Por el lado rojo, lo estás haciendo mal. Por el lado verde, lo hiciste bien, felicitaciones. Es como estimular el correctivo. Y pues esto lo aprendí de la profe.
lo que más me gusta de la democracia es la diferencia. Ella lo utiliza así. ¿Cómo utilizaba yo, devuelva la película, cuando era profesora de salón de clase? Tú pasas, tumbas algo, devuelve la película. ¿Qué significa? Me devuelvo, recojo, sigo, ¿sí? Otras compañeras me decían, siempre hay que utilizar la palabra disculpa. Ah, bueno, listo. Cada profe utiliza como lo pueda apropiar. En mi institución educativa, Ateneo, de Pradera, se utilizan casi todas las estrategias, ¿no? Porque estuvimos en un programa de acompañamiento con CISALVA y se aprendieron todas. Yo en una clase lo utilizo, el devuelve la película, cuando, por ejemplo, alguna niña insulta a otra o tienen algún pequeño inconveniente. Entonces, devuelve la película para que puedan tener el espacio de diálogo y arreglar el problema, la situación, o cuando, por ejemplo, pues sucede algo alguna cosa inconveniente en el aula de clase. Entonces, devolver la película es ir hacia atrás y la oportunidad de rectificar lo que sucedió. También se utiliza de manera muy especial en dos de las sedes, el Recreando los Recreos, que se ha manejado de una manera espectacular, porque incluso se ha logrado en Recreando los Recreos, ¿sí?, a través del juego dirigido y de pues estrategias de ocupación, ¿sí?, del tiempo, que los estudiantes en la hora del recreo mejoran sus competencias de lectura, ¿sí?, matemáticas, etcétera, etcétera. Y todas las otras estrategias que mencionó la doctora Alejandra se vienen utilizando en las diferentes sedes. Si ven cómo hay diferentes formas, en síntesis es una estrategia que nos sirve para abordar las situaciones conflictivas tipo 1, ¿sí? Son mediadoras, las pueden utilizar los estudiantes, como nos contaba la profe, la puede utilizar el señor que los recibe a los niños en la puerta, quien hace las veces de portero, la secretaria. El punto es tener un elemento que antes de regañar te persuada a pensar que, ¿qué fue lo que hice inadecuadamente y cómo lo puedo hacer de manera correcta? Y tengas la oportunidad de aprender.